Bienvenido. Hoy te invito a un café. ¿Ahí escuchan bien atrás? ¿Están bien? ¿Sí se escucha bien? ¿Sí? Que yo acá no escucho, pero bueno. ¿Cómo están? ¿Bien? Pueden tomar asiento. Tomen asiento, por favor. ¿Qué tal el frito? Está rico, ¿cierto? Bienaventurados los casados. De ellos es el invierno. Pobres los solteros, ¿cómo le sufren? Ya, mano, cásate. No, pobre. Bueno, listo. Iglesia, estamos hablando de los regalos de la Navidad. Yo quiero pedirles, no se pierdan los 5 regalos que estamos estudiando de aquí hasta Navidad. Y hemos estado hablando acerca precisamente de lo que dice la Biblia, lo que se profetizó acerca del nacimiento de Jesús. Vamos a ir a la Biblia de una vez, vamos a ir a Isaías capítulo 9, versículo número 6. Isaías capítulo 9, versículo 6 en la Reina Valera, dice, bueno, la pueden dejar ahí, pero dice los 5 nombres de Cristo Jesús, que son los 5 regalos que Jesús trae para la Navidad, o sea, para su nacimiento. El primero que estudiábamos la semana pasada, ¿cuál fue? ¿Se acuerdan? Príncipe de paz. ¿Por qué Él es el príncipe de paz? Que la paz no es ausencia de problemas. La paz no es un estado, no es un lugar, no es una persona y no es una avenida aquí en Guadalajara. La paz es Él. Y cuando yo tengo una relación con Él, que Él es el príncipe de paz, entonces la paz que sobrepasa todo entendimiento va a guardar mi salud mental, va a guardar mi mente y mi corazón, porque déjame decirte que esto no es el cielo. Estamos en la tierra y en la tierra hay desigualdad, hay maldad, hay muerte, hay sufrimiento, hay enfermedades, y que usted y yo no nos libramos de eso. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿O alguien alguna vez se ha librado de una enfermedad? Todos aquí hemos tenido alguna enfermedad, sufrimiento. A todos vamos a pasar tribulaciones. Nadie está exento a esto. Pero cuando yo conozco a Cristo Jesús, esa paz, su paz, que sobrepasa todo entendimiento, es la que me va a guardar la mente y el corazón para saber, digamos, abordar los problemas de la vida, porque vas a tener problemas. Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mi paz les dejo, dice otro versículo, mi paz les doy y no como el mundo la da. O sea, la paz del mundo es que tú tienes que tener las finanzas solucionadas, una relación feliz, tú tienes que tener salud, tienes que tener una cantidad de cosas a tu alrededor para supuestamente tener paz, pero Jesucristo te dice, no como el mundo la da. La paz que yo te voy a dar va a sobrepasar todo tu entendimiento y toda tu mente, todo tu corazón. Y esa es la paz que yo te quiero regalar. ¿Estamos? Y hoy vamos a hablar del segundo regalo de la Navidad, consejero. Dice aquí, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero, consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. 1, 2, 3, 4. Aquí me falta uno. En la Reina Valera dice, y su nombre será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esos son los 5 regalos de la Navidad. Yo quiero sentarme en el consejero, así que tomen notas porque vamos a hablar por qué el regalo de Navidad es que Él es consejero y por qué ese consejo va a darme a mí sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, dice la Biblia, pídala a Dios y Él da de manera abundante. ¿Alguna vez has estado en una encrucijada? ¿Alguna vez has estado en ese momento horrible donde no sabes qué camino tomar? ¿Continúo? ¿Me detengo? ¿Me voy? ¿Has estado en ese momento donde lo dejo o sigo con? ¿Has estado en ese momento donde peleo o me dejo?
si estás en ese momento, para eso tú necesitas sabiduría. Ahora bien, yo quiero sentarme en la sabiduría. Creo que uno de los hombres más sabios de la Biblia, obviamente sacando a nuestro Señor Jesucristo, es el profeta Daniel. Y quiero que me acompañen y abran sus Biblias en Daniel capítulo número 5. Vamos a estudiar por qué el consejero, o sea, Dios es nuestro gran consejero. Y el libro de Daniel habla de una historia muy interesante en el capítulo 5 particularmente, de un rey llamado Belsasar. Voy a contextualizarlos a todos ustedes. Belsasar fue el rey del imperio babilónico, el tercer rey. O sea, él era el nieto de Nabucodonosor. Algunos, yo sé en los devocionales que les cuesta decir Nabucodonosor, dicen Curosor, Clorosol, Prodosor, y otros dicen Nosor. Bueno, no importa. Como usted pronuncie, era a ver, dígalo conmigo, Nabucodonosor. En fin, pero yo escuché los devocionales que nombraban cualquier nombre de Nabucodonosor, menos el que era, no importa. Dios conoce tu corazón. Pero bueno, el rey Nabucodonosor, quizás el rey más importante y más influyente de ese momento de la historia, rey de Babilonia. Ahí se me fue por donde no era. Rey de Babilonia, impresionante el rey de Babilonia. Ahora, el rey de Babilonia tiene un nieto llamado Belsasar. Y Belsasar fue un rey con falta de sabiduría. Fue un rey que no supo pedir consejo. Fue un rey torpe. Fue un rey que él pensaba que porque él era el rey del imperio más impresionante, que porque alrededor en Babilonia estaban las murallas más grandes del mundo antiguo conocido, él pensó que él era invencible, que él era intocable y que a él nunca le iba a llegar una situación difícil. Y la Biblia relata que Belsasar, torpe porque no pide consejo, torpe el rey Belsasar, pues entonces va a ser invadido por dos reinos que se unieron, los medos y los persas. Persia, ¿dónde es? Lo que hoy conocemos como Irán. Así que entonces estos dos reyes, los medos y los persas, deciden unirse, liderados por Darío el Grande, y entonces dicen, vamos a tomar Babilonia. Y mientras la ciudad estaba rodeada por un ejército enemigo, Belsasar dijo, esos no entran, y hace una gran fiesta. O sea, ¿a quién se le ocurre hacer una fiesta, un rumbón, una posada? Bueno, en fin, iba a decir una cosa pero me arrepentí. Pero ¿a quién se le ocurre? Pues es que es verdad. Yo digo, ¿cómo es posible que vas a una posada solo, sin tu esposa, cuando has tenido problemas conyugales? Eso no tiene sentido, a mí me parece, pero bueno, cada cual es un Belsasar. Entonces dice que fue con sus amigos, se reunió 1000 personas y hizo una super fiestota, un banquete, se emborracharon, tomaron vino, feliz de la vida. Y los medos y los persas estaban alrededor, ahí alrededor. Y no solamente eso, sino que al tonto del rey, por no pedir consejo, dice, ay, ya, o sea, ya estaba entradito. Dice, ay, mi abuelo Nabucodonosor, me acuerdo que una vez fue a Jerusalén y por allá tomaron unos utensilios que eran para el Dios de los israelitas. Y entonces dice que él, tráigame los utensilios, las copas de oro, tráigame porque con eso me voy a seguir emborrachando. Pero esas copas de oro recuerdan que habían sido destinadas para lo santo. Así que Nabucodonosor no solamente es un tonto, sino que además le añade otro problema, comete sacrilegio. Sacrilegio es tomar algo de la fe de alguien y burlarse de la fe de esa persona. Tomar la Biblia, por ejemplo, y burlarse de la palabra de Dios. Sacrilegio es usar mal algo que, por ejemplo, si yo tomo este anillo, ¿ustedes sabían que el anillo de matrimonio es algo santo? ¿Sí lo saben o no? Pero ¿qué pasa si yo tengo este anillo puesto y
y sé que tengo un compromiso que es santo y le estoy coqueteando a una mujer, estoy cometiendo sacrilegio. ¿Sabía eso? Esto es un sacrilegio. Mal usar porque hay mujeres que tienen dolor paternal y uno puede utilizar esto para cometer sacrilegio también, porque es atractivo. En fin, él comete sacrilegio. Así que entonces, en medio de esa situación, esto solamente es el intro, pero el intro de este tema va a durar como media hora. Entonces, me avisas el tiempo, porfa. El señor del traje. Entonces, así le dicen, el señor del traje. Entonces se me fue. Entonces, ahora aparece, dice la Biblia, que mientras estaban en la fiesta, apareció una mano sin cuerpo. Eso dice, ustedes pueden leerlo. Una mano sin cuerpo. O sea, ¿se acuerdan de los Locos Adams? Del tío Dedos. ¿Del Dedos se llamaba el tío? No sé cómo era la cosa, pero dice que apareció una mano sin cuerpo y empezó a escribir un mensaje en la pared. Y apareció el famoso mensaje en la pared. El mensaje decía: Mené, Mené, Tekel, Parsin. Es la única palabra en la Biblia que está escrita en arameo, por cierto. Toda la Biblia en el Antiguo Testamento está escrita en hebreo, pero esta es la única palabra que tú vas a encontrar en las Escrituras que está escrita en el Antiguo Testamento en arameo. En el Nuevo Testamento hay otras palabras en arameo. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo hablaba arameo, ¿se acuerdan? Eli, Eli, Lamax, Sabatini, es una palabra en arameo. Pero en el Antiguo Testamento, esta es la única palabra que aparece en arameo, el idioma de Cristo Jesús. Aparece la mano. Entonces, ahora piénsalo. Están en la fiesta, se detiene la música, todo el mundo ve al tío Dedos escribiendo Mené, Mené, Tekel, Parsin, y el rey queda pasmado. Eso es lo que dice la historia. Ahora sí quiero que por favor me acompañen, vamos a estudiar. Vamos a ir al versículo, porque ya les hice todo el resumen. Versículo número 6 de Daniel capítulo 5. Miren lo que dice en la NTV, vamos a poner esta versión. El rostro, en la NTV, el rostro se le puso pálido del susto. Le temblaron las rodillas a causa del miedo y se le aflojaron las piernas. Literalmente, en la Biblia del Oso dice, se hizo, no es verdad, se le aflojó lo que no se debía aflojar. ¿Sí? Le temblaron las rodillas y se le aflojó lo que no se afloja. O sea, el rey se hizo en sus pantalones. Literalmente, no le pasó otra cosa. Imagínate esta situación. Así que entonces, versículo siguiente, versículo 7, por favor. Vamos a poner el versículo 7. Y el rey llamó a grito que le trajeran. Mira lo que hace el rey. Porque cuando en la vida a ti te vienen cosas que tú no puedes comprender, porque el rey tenía esa situación. ¿Has tenido esos momentos en la vida? Situaciones que tú no puedes comprender. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Qué pasó conmigo? ¿Por qué esta situación? El rey, estúpidamente, por no tener al consejero, el rey tomó malas decisiones y siguió tomando malas decisiones. El rey llamó a gritos que le trajeran, ¿quiénes? Brujos, astrólogos, adivinos que se presentaran delante de él, mediums y todo ese rollo, porque Satanás te va a presentar todo eso. O sea, él tiene una oferta y él es experto en marketing. Tiene una oferta impresionante y trajeron a todos estos ante el rey. Y le dijo a estos sabios babilónicos: el que pueda leer esta escritura, explíquemela qué significa, y será vestido con mantos púrpuras propios de la realeza y se le pondrá una cadena de oro alrededor del cuello y será el tercero en gran importancia en el reino. Ahora, Daniel tenía 15 años cuando él fue llevado prisionero a Babilonia. A este momento Daniel debe tener unos 75 años,
Porque él fue el consejero del rey Nabucodonosor, fue consejero del hijo del rey y era parte del grupo de consejeros de Belsasar. Pero este hombre nunca tomó en cuenta a Daniel. Ahora yo te quiero preguntar esto: ¿a quién buscas cuando pasan cosas en tu vida que no tienen sentido? ¿A San Google? ¿A quién, de verdad? ¿A quién buscas cuando en tu vida pasan cosas que tú no tienes, que no entiendes? ¿Al horóscopo? Esa es la dificultad. Ahora, vamos a entender cosas. Lo primero que quiero que comprendamos es lo que dice la Biblia en Proverbios 4:13. Dice así: aférrate a mis instrucciones, no las dejes ir, cuídalas bien porque son la clave de la vida. Aférrate a mis instrucciones. ¿A quién vas a buscar consejo? Jesucristo se presenta como Emmanuel y uno de sus regalos es: yo soy tu consejero. Ese es uno de los regalos del Señor. Pero además, no solamente Él te quiere dar consejo a ti, sino que Él va a desarrollar en ti su sabiduría para que tú también puedas dar consejo a los que van contigo. Estoy hablándote consejo a tus hijos, estoy hablándole consejo a tus hermanos, consejo a tus discípulos, consejo. Tú tienes el don del Señor para poder transmitir consejo sabio. Y entonces, pero Belsasar es un tonto. Belsasar busca otras fuentes. Él no entiende cuál es la clave. Ahora, miremos lo que dice el versículo 26 de Daniel. Bueno, 25, 26, 27. Vamos a ver todo esto. Estamos en Daniel capítulo 5. Muy bien. Este es el mensaje que se escribió. Dígalo: Mené, Tekel, Parsin. Siguiente versículo, por favor. Llaman a Daniel porque no había en el reino quien pudiera explicar el mensaje. ¿Se acuerdan que Daniel le explicó el mensaje a Nabucodonosor cuando soñó con la estatua gigante de la cabeza de oro y el cuerpo? ¿Se acuerdan de esa escena? Bueno, Daniel era un hombre de convicciones. Llaman a Daniel y Daniel dice esto. A ver, el significado de las palabras son las siguientes: señor rey tonto. Mené significa cortado. Contado. Mené significa ¿qué? O sea, Dios te llamó a cuentas. Dios ha contado los días de tu reinado y les ha puesto. ¿Te imaginas decirle eso al rey en la cara? ¿Sabe qué significa eso? Siguiente, versículo 27. Tekel significa pesado. O sea, usted ha sido pesado en la balanza y no dio la talla, señor rey. No dio la medida. Venga usted como papá. Usted fue puesto en la balanza como padre, no dio la talla. O como madre y no dio la talla. Yo le puse una delegación en este particular y en esta situación y no dio la talla. Contados tus días y fuiste puesto en una balanza de sabiduría, y voy a explicar qué significa esa balanza más adelante, y no pesaste. Eres hueco, señor rey. Eso es lo que le está diciendo en la cara al rey. Siguiente. Parsin significa dividido. No solamente tienes los días contados, no solamente no tienes peso moral, no tienes peso interno, sino que también ha sido dividido tu reino y se ha dado a los medos y a los persas. Eso es lo que Daniel le está diciendo al rey en la carota. ¿Ok? Ahora, versículo 29, por favor. Entonces, por orden del rey, o sea, el rey dijo, este me dijo, este me tradujo, y este hombre sí sabe lo que quería decir esto. Y a pesar de esto,
Dice, por orden del rey Belsasar, vistieron a Daniel con mantos púrpuras, le pusieron una cadena de oro en el cuello y lo proclamaron tercero en importancia del reino. Y le voy a decir una cosa, él ya lo era. Es más, él era el segundo en importancia desde Nabucodonosor, solamente que él no se acordaba, porque él se rodeó de las personas que le decían lo que él quería escuchar. Versículo siguiente. Esa misma noche mataron a Belsasar, rey de Babilonia. Dejémoslo ahí. O sea, Belsasar le pone esto a Daniel, y Daniel dice, y los medos y los persas nunca entraron por la muralla. ¿Sabes qué hicieron ellos? Ustedes lo pueden buscar en la historia, yo me puse a leer. Ellos desviaron el río que entraba a la ciudad, y por medio del río, por los túneles subterráneos, entraron a la ciudad, conquistaron, entraron a ese mismo lugar. Haz de cuenta un lugar así, pero con 1000 personas. Y en ese mismo momento estaba todo pasando esto, la escritura en la pared, toda esta situación. Entró Darío y mató a Belsasar. Y Darío entonces se convierte en el segundo emperador. ¿Y sabe algo? Darío entiende que Daniel es un hombre con consejo de Dios. Darío entiende que no podía despreciar a Daniel, así que lo toma como uno de sus consejeros. Y eso quiero hablarte. La verdad, vas a tener dificultades, vas a tener situaciones difíciles, pero tú vas a tener que definir quién eres, un Daniel o un Belsasar. ¿Sabes? Tú vas a tener que elegir qué camino vas a tomar, si el del consejero o la obstinación de hacer las cosas a tu manera. Y por eso la pregunta es cómo llegar a ser sabio. Y quiero que escriban esto. Lo primero, para ser sabio, lo primero que yo necesito es entregarme al aprendizaje. No dejes de aprender. El aprendizaje no es una etapa. El aprendizaje no es una etapa de tu vida. El aprendizaje es tu vida. O sea, a mí me da mucha risa cuando uno va a una graduación de una persona en la universidad, ¿no? ¿Sí se han dado cuenta de esos momentos de las graduaciones? Salen, exponen el título, están felices, y cuando se bajan dicen, ahora sí empezó de verdad la vida. Ahora sí. Ahora sí. La gente piensa que cuando se gradúa de la universidad terminó de estudiar. Jamás terminas de aprender. Ahora, amados matrimonios, quiero decirle a los matrimonios, muy en serio esto. Si yo quiero aprender a ser esposo, ¿qué tengo que hacer? Aprender. ¿Y cómo aprendo? Les voy a contar algo. Mi biblioteca personal de matrimonios, ya conté los libros y tengo 234 libros de matrimonios leídos por estos ojitos. Y entre más aprendo, sé que menos sé. Porque además, como la vida tiene diferentes etapas, yo estaba diciéndole el viernes que como tengo 39, ya voy a llegar a la etapa de los 40, o sea, a la crisis de los 40, y sí da. Comprobado que sí da. Cada día me doy cuenta que cuando me levanto y me miro en el espejo tengo una cana más, tengo una raya más, tengo una arruga más, y me duelen más las piernas, y ahora las rodillas me truenan más. En fin, pero si yo no me preparo, si yo no aprendo, cuando llegue la crisis de los 40 me voy a volver como esos inmaduros que a los 40 se quieren hacer tatuajes. Vos, idiota, nunca se hizo tatuajes a los 20 y llegan a los 35, 38 y ay, me da unas ganas de hacerme un tatuaje acá. En fin, o un aretico, o les da ganas por hacerse. ¿Qué le pasa? Porque si da la crisis de los 40. Señora, si su esposo le está pidiendo una moto, si él querer moto, él tener una crisis de los 40, ¿oyó? Y tú no quererle dar moto, no le vayas a dar moto. Pero entonces uno tiene que prepararse, uno tiene que aprender. Me nació un hijo, qué perfecto, ¿sí? O yo me tengo que preparar para las crisis, y vas a tener crisis de todas, y vas a tener que prepararte para las bendiciones. Porque si tú, por ejemplo, por alguna otra razón te llega un negocio, te llega algo y no sabes cómo administrar el dinero porque nunca leíste
cosas básicas de la administración de un presupuesto, la bendición se te convierte en una maldición. Y eso es lo que le pasó a Belsasar. Belsasar tuvo el reino más importante que en ese mundo existía. Era un imperio, pero el tonto nunca quiso aprender. Él pensó que por el hecho de ponerse la corona ya sabía ser rey. Y hay gente que cree que por el hecho de ponerse un anillo ya sabe estar casado. Y no es así. No es por delegación, es por aprendizaje. Aprende a aprender. Si lo entiendo, uno tiene que reconocer que no sé. Porque es que cuando tú te vas a enfrentar a un desafío nuevo de la vida, a una nueva etapa, a un matrimonio, a la paternidad, a un negocio, a una edad, si tú no te preparas para eso, te vas a dar de golpes. Por eso, si quieres ser sabio, debes aprender. Es tu obligación. Y lo siento, nadie va a aprender. ¿Ustedes sabían que nosotros como iglesia tenemos un grupo de Facebook? Y yo en ese grupo de Facebook tengo como unos 400 libros, casi de todos los temas posibles, de finanzas, de sexualidad, de matrimonios. Y uno se da cuenta porque a uno le aparece un letrerito donde dice visto, descargado. ¿Usted sabe cuánta gente descarga alguno de esos libros? En fin. Entonces, ¿por qué necesitas aprender? Porque tú no llevarás a nadie a un lugar que tú no has conocido. ¿Me entiendes? Tú nunca vas a llevar a los tuyos a un lugar, a un momento o a una etapa que tú ya no has visitado. O sea, que tú necesitas crecer para que los que van contigo crezcan a tu nivel. Pero si tú no has crecido, o sea, el nivel de crecimiento de los tuyos es directamente proporcional a tu crecimiento. Y estoy hablando de todo tu crecimiento: espiritual, emocional, relacional, académico, social, en fin. Todo crecimiento depende de donde tú, pero para llegar a ese crecimiento debes aprender. ¿A dónde quieres que lleguen tus hijos? Aprende. O sea, si yo quiero que mi hijo conozca a Dios, ¿quién es el primero que tiene que conocer de Dios? ¿O no? Porque cuando empiezan a hacerle preguntas a uno, los hijos, como ¿quién creó a Dios? ¿Por qué el mal existe, papá? ¿O es creación o evolución? ¿Y por qué si es creación? Porque hay tantos vestigios de fósiles y eso. Y si tú no tienes ese conocimiento básico de la vida, esos te comen. Tienes que conocer, tienes que crecer. Entonces, miren lo que dice Proverbios 23, versículo número 12. Va de nuevo. A mí me gustaría que este versículo ojalá lo pudieran imprimir y poner en su casa en algún lugar visible. Entrégate a la instrucción, presta suma atención a las palabras de conocimiento. Yo tenía 17 años, yo tengo muchos versículos favoritos, pero este está dentro de mi top 10. Eclesiastés 10:10. Yo lo explicaba el viernes en pareja, pero quiero explicarlo frente a todos ustedes, iglesia. Eclesiastés 10:10 en la NBI, por favor. En la NBI. Aunque también la pueden dejar aquí, no pasa. Dice así: si se usa un hacha sin filo, hay que hacer doble esfuerzo. Si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. Pero la sabiduría lleva al éxito. ¿Alguien aquí es médico? La doctora Angelita, ¿alguien más es médico? ¿Se deja de aprender en la medicina? ¿No? ¿Cierto? Yo les voy a decir una cosa: el crecimiento de la iglesia es directamente proporcional al crecimiento del pastor. El crecimiento de tu familia es directamente proporcional al crecimiento tuyo como padre. El crecimiento de tu empresa es directamente proporcional a tu crecimiento. Pero si el hacha pierde su filo, tienes que hacer un doble esfuerzo. Y yo veo personas, lo que la Biblia quiere decir es: no se trata de esfuerzo, se trata de sabiduría, se trata de inteligencia. Sé sabio, afila el hacha. Sé sabio, toma capacitación, toma cursos, aprende, afila el hacha, para que sepas dar el golpe certero.
Y yo lo que veo es que, por ejemplo, me pasa mucho con los matrimonios que yo les pregunto y siguen rumiando el mismo problema, y yo les pregunto, ¿y el libro que te recomendé que te leyeras, ya te lo leíste? Ahí vamos, pastor. Que tengo problemas financieros, te recomendé un libro específico, ¿ya te lo leíste? Esto me pasó, es real. Me llama una persona de un lugar del mundo, para que ustedes no busquen quién, X, en una galaxia tipo de Star Wars, muy muy lejana, pero me llama tipo reclamo y me dice, la verdad yo estoy harta. Mire, yo tomé su curso de escuela de matrimonios, yo voy a las predicaciones, yo hago esto, yo hago lo otro, todo lo que he hecho por mi matrimonio y nada ha servido. Entonces a mí me gusta dejar que tiren veneno. Tire veneno, yo le dije. Ya cuando terminó de tirar veneno, le dije, ok, quiero hacerte una pregunta entonces. En el curso que tomaste conmigo de escuela de matrimonios, te dije y te dijimos que tú debes tener una cita de encuentros de paz semanal con tu esposo, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. ¿Lo hiciste? No. Espera, no me respondas más, porque si no se empiezan a tirar. Le dije, segunda pregunta, ¿sigues asistiendo a tus grupos de apoyo? No, espérate, no me respondas más. Tercera pregunta, ¿te leíste? Y yo le había recomendado un libro particular. ¿Te leíste este libro completo? ¿Me puedes decir de qué se trata? No. Entonces le dije, entonces, no es lo que haces, es lo que no haces lo que te tiene como estás. ¿Estamos de acuerdo? Y si tú quieres crecer, tienes que hacerlo. Porque no es lo que haces, es lo que no haces lo que te tiene en ese lugar. Porque no creas que tú estés sentándote aquí cada domingo o cada viernes, pero no haces lo que tienes que hacer, entonces por ósmosis vas a aprender. No, mi hijita, yo le digo cómo correr, pero usted corre. Yo le digo qué comer, pero usted come. Yo no mastico por usted, yo no corro por usted, yo no alzo las pesas por usted. Usted hace su camino. ¿Y sabe qué pasó? Me colgó. Se le acabó el saldo, sí. Y posiblemente, no puedo pensar mal. Si el hacha pierde su filo, vas a tener que hacer doble esfuerzo. Una acción sabia y bien ejecutada lleva al éxito. Y yo, desafortunadamente, eso es lo que yo veo, iglesia. Personas que creen que porque está bien que tú te sientes acá, pero si tú no te capacitas, ¿cómo lo vas a lograr? Segundo, para ser sabio, o sea, para ser sabio consejero como Daniel, esto te va a sonar raro, pero es verdad. Pregúntale a las generaciones pasadas. Pregúntale a los que vivieron por ti antes que tú, porque toda la enseñanza y toda la experiencia está en el pasado, pero toda la fortuna está en el futuro. ¿Me comprenden? Y la Biblia da una orden específica que tú y yo tenemos que preguntarle a las generaciones pasadas. Job capítulo 8, versículo 8 dice, tan solo pregunta a la generación anterior. Presta atención a la experiencia de nuestros antepasados, porque nacimos apenas ayer y no sabemos nada. Nuestros días sobre la tierra son tan fugaces como la sombra. ¿Cómo se pregunta a las generaciones pasadas? Yo les pregunto, ¿cómo hago para preguntar a las generaciones pasadas? ¿Qué debo hacer? Simple. Primero, lee la Biblia. Lee la vida de estos hombres, lee la biografía. Pero también lee biografías de hombres y mujeres que lo han logrado, que han sido exitosos. ¿Sabía? A mí me encanta leer, por ejemplo, la biografía de los grandes predicadores, de los grandes pastores que han existido. Un John Wesley, un Charles Spurgeon, un Bill Bright, esos monstruos de la historia de la Biblia, de la historia de la humanidad dentro de nuestra fe. Tú tienes que preguntarle a las generaciones pasadas cómo lo hicieron. Es importante.
Y por eso quizás para saber ser sabios, tú vas a necesitar 4 tipos de personas en tu vida. Tú vas a tener que necesitar mentores, vas a tener que necesitar modelos, compañeros y discípulos. 4 tipos de personas en tu vida. Tendrás que rodearte de este tipo de personas. Siempre. Mentores o líderes. Personas que te van a decir, mira, eso que estás haciendo, vas por ahí, no vas bien, esto sí, esto no. Si tú no preguntas, si tú no pides ayuda, ¿sabes cómo se llama eso? Orgullo. Orgullo. Dice la Biblia que Dios al orgulloso lo mira de lejos, que antes de la caída está la altivez de corazón. ¿Por qué Belsasar cayó como rey? Por orgulloso, porque nunca se dejó enseñar, porque nunca se dejó ayudar. Y yo eso es lo que veo. Si tú no te dejas ayudar, te vas a dar de topes contra la pared y te va a doler y vas a sangrar. Pero tú puedes ahorrarte sufrimiento. Pregúntale a esos mentores, líderes. ¿Tienes un líder? O sea, tienes una persona que tú puedas llamar en una crisis a tu teléfono. Oye, me está pasando esto, ora por mí. Necesito que me escuches. ¿Lo tienes? Si no lo tienes, tienes un problema. Porque ¿quién te va a aconsejar? ¿Tu experiencia? ¿En serio? ¿Dónde vas a pedir consejo? ¿En TikTok? Necesitas tener líder, un mentor, pero también necesitas un modelo. Y en cuanto a modelos, déjame decirte algo. Un modelo, ojalá que sea un modelo muerto. Parece feo, pero es verdad. Porque si tú tomas una persona como tu modelo de vida, todos los modelos que estamos aquí somos falibles. Vamos a equivocarnos. Y si ese es tu modelo y esa persona comete un error, te desilusionas y te hundes junto con tu modelo. Pero tú necesitas modelos muertos, personas que existieron, que se equivocaron, pero se levantaron, porque tú solamente vas a ver una parte de la historia de ese modelo vivo. Pero cuando tú ves un modelo muerto, ves toda la parte de su historia, sus caídas, sus levantadas. Toma modelos. Toma un apóstol Pablo, ¿sabes? Por ejemplo, a mí me gusta mucho, yo me leo las predicaciones de Charles Spurgeon. Léaselas, es impresionante cómo lo hicieron. Véanse los métodos de evangelización de John Wesley, por ejemplo, yo que me gusta la fe. Pero tienes que tener modelos de empresariales, de vida, de todo eso. Toma modelos y estudia cómo lo lograron, cómo lo hicieron. Modelos. Lo tercero, necesitas compañeros. Si quieres preguntar a las generaciones, que es el segundo punto, toma compañeros. Reúnete con un grupo de apoyo, un grupo pequeño. Ten compañeros que te impulsen, que te digan ánimo, que te digan la verdad, que presten su hombro cuando tengas que llorar. Necesitas ese grupo que te consuele. Pero también necesitas discípulos. Porque si tú tienes todo lo anterior, pero no tienes a nadie que enseñarle, no vas a tener por alguien por quien ser responsable. Y sabes algo, una de las cosas que a mí me mantiene en serio, literalmente, son sus ojos. Tengo mucha gente viéndome. Y eso es pesado. Pero eso me significa, Ricardo, no te puedes dar una canita al aire. No puedes darte permisitos. Te está observando mucha gente. Mucha gente. No solamente tengo un hijo, tengo muchos discípulos. O sea, entonces necesitas discípulos. ¿Por qué hacia arriba? Porque el de arriba tiene la experiencia. ¿Por qué hacia abajo? Porque tú te conviertes en alguien a quien, o sea, te obligas a ser ejemplo. Entonces vas a crecer. Pero si tú no tienes esto, explícamelo. ¿Para dónde vas? ¿Cómo estás desarrollando conocimiento, consejo? Y Daniel tenía eso. Daniel tenía todo. Es por eso que a mí me gusta mucho reunirme con los ancianos de la iglesia. O sea, hombres que ya tienen la credencial de INAPAN. Un Rafa Pulido, un Rafa Robles, un Horacio, un Gonzalo, un Caín. O sea, ellos son los que van hacia arriba. O sea, lo mío, ya sé qué no hacer. ¿Sí? Y ya sé qué hacer. No, el Arqui es Matusalén, hermano. No me metan con el Arqui. O sea, el Arqui es otro nivel. ¿Sí? Pero también hacia abajo. Si se dan cuenta, el equipo de misioneros de la iglesia
son obviamente más jóvenes que nosotros, que mi esposa y que yo. Y tengo que rendir. Y está muy interesante porque experiencia más fuerza. Eso es una bomba de tiempo, eso es espectacular. Tienes que rodearte de personas así. Bien, el tercer punto es, no me puedo ir sin esto. Esto sí necesito que lo pongan completo. Primera de Corintios, capítulo número 10, versículos del 6 al 11. Mira por qué es importante aprender de las generaciones pasadas. Dice así: esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos, ni rendamos culto a dioses como hicieron algunos de ellos. Como dicen las escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Y no debemos cometer inmoralidad sexual como lo hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo como lo hicieron algunos de ellos, y luego murieron mordidos por serpientes. Y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos, y luego el ángel de la muerte los destruyó. Esas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran como advertencia los que vivimos en el fin de los tiempos. O sea, dice Dios, yo te puse estos ejemplos también de errores, de equivocaciones, para que no los hagas. Y mira, en este particular quiero decirte una cosa. A veces yo veo gente muy madura que se justifica con los errores de sus papás. No, pues es que yo soy fiel porque tengo la herencia de maldición de la infidelidad. ¿Y qué? No, pues es que yo soy neurótica porque mi mamá era bien neurótica y yo no puedo controlarme. ¿Y qué? Si te puse eso como ejemplo es para que no hagas eso y tomes otro rumbo. ¿Me copian? Pero eso lo eliges tú. Tercer punto para desarrollar el consejo divino. Por favor, sé humilde. La Biblia dice que Dios, en Santiago 4:6 me encanta como dice, Dios se opone a los orgullosos, pero le da gracia a los humildes. ¿Tú quieres tener de enemigo de Dios? Sé orgulloso. Él se opone. O sea, es que él ni siquiera lo permite, es que se pone de frente, te topas contra pared, se opone. Uy, a mí me encanta, yo siempre lo he dicho, deberíamos hacer esto ya, iglesia. Pongamos un título que diga, se trasquilan egos gratis. Algo así, ¿no? A mí me da mucha risa cuando alguien llega a la iglesia y me dice, pastor, yo quiero hablar solamente con usted. Y yo le digo, en un año. Porque eso es orgullo. Como que la unción la tengo yo. No, la unción la tiene todos. Todos tenemos al Espíritu Santo. Dios te da a ti sabiduría, Todos somos sabios en el Señor. Ahora, escucha esto. Quizás una de las manifestaciones, una de las más importantes, no la más, pero de las más importantes de humildad es bautizarse. Sinceramente. Yo lo he visto muchas veces cuando hacemos los bautizos. Yo he visto personas que cuando vamos al bautizo en Israel, aquí, no importa el lugar del mundo, es mismo. Cuando van al bautizo dicen, no, yo no me bautizo porque mi mamá me bautizó cuando yo era bebé. Y entonces yo digo, ajá, pues qué buen acto de humildad de tu mamá, pero ¿dónde está el tuyo? Qué buen acto de fe de tu mamá, bien, felicidades. ¿Y el tuyo? El bautizo es un símbolo de humildad porque el bautizo significa yo necesito morir para nacer en Cristo Jesús. El acto de sumergimiento es un acto de humildad, de vulnerabilidad, de entrega, porque es que yo me pongo a pensar en ese acto, es que la persona tiene que ir y tiene que dejar que otro lo hunda y que otro lo levante. O sea, esa persona está diciendo, no puedo en mis fuerzas, no puedo en mis fuerzas. Es un acto de humildad. Y te quiero decir una cosa, pide ser bautizado. No hay
no tienes que hacer 3 maromas, pero pide ser bautizado. Di, yo quiero bautizarme. Es que es un acto de humildad. Porque el acto del bautizo significa sumergirse, eso significa la palabra bautizo. En algunos casos, como Cristo, que Él fue bautizado y dice que resucitó al tercer día, o sea, murió para resucitar. En algunos casos tendremos que hacerlo igual, los dejamos ahí en el agua 3 días, se le va todos los pecados y pum, va para arriba. Bueno, pide ser bautizado. Pero también otro símbolo de la humildad es pedir ayuda, iglesia. ¿Y saben en qué momento es que uno se da cuenta que hay humildad? Cuando la persona pide ayuda, aunque pueda hacerlo sin ayuda. Porque hay gente que dice, no, esto yo lo soluciono. Pero cuando pides ayuda, o sea, pides consejo, aunque tú en tu mente dices, pero yo lo puedo arreglar, pero además pides consejo, eso es un grado impresionante de humildad. Porque cuando uno está en la inmunda, pues naturalmente uno ya levanta la mano. Ya cuando uno está como el perro del Chavo del Ocho, ¿no? Arrepentido, con el hocico partido, con el rabo entre las piernas, pues naturalmente uno dice, ya, manita arriba, me rindo. Pero cuando pides ayuda, sin que llegues a ese nivel, eso es un estado de humildad. Pide consejo, pide ayuda, déjate enseñar por aquellos que ya llevan kilómetros, millas más que tú. Te prometo que te ahorras sufrimiento. Dice Proverbios capítulo 15 versículo 33, el temor del Señor enseña sabiduría, la humildad precede la honra. ¿Quieres ser honrado? ¿Quieres honra? La humildad precede la honra. Yo hablé de eso la semana antepasada acerca. Y bueno, Santiago 4:6, que Dios resiste a los orgullosos. Quinto punto. Para este quinto punto vamos a leer Daniel capítulo número 5 versículo 22. Dijo Daniel: oh Belsasar, usted es el sucesor. Usted es el sucesor del rey, y subraya esto, y sabía todo esto, pero aún así no se humilló. Quiero que subraye la palabra y sabía. Quinto punto para desarrollar conocimiento. Este es el quinto aspecto importante. No solamente debes saberlo, tienes que aplicarlo. Tienes que aplicarlo. Una persona me decía, o sea, que lo tengo que perdonar. O sea, que sí. ¿Por qué? Porque lo dice Dios. No solamente tienes que saberlo. ¿Qué tienes que hacer? Aplicarlo aunque no lo entiendas. Y en eso es muy importante, amados. Hay cosas que Dios te va a pedir que hagas que no te va a explicar por qué. Porque aunque te explicara no lo entenderíamos tampoco. Pero vas a tener que hacerlo. Entonces, ¿por qué se nos dificulta desarrollar este consejo sabio? Porque en nuestro corazón quizás nos falta humildad y orgullo, porque a veces uno piensa que una persona orgullosa es una persona como desafiante, ¿no? Como me vale, ¿y qué? Pero hay un orgullo más complicado, que es el orgullo tímido. La timidez es una forma de orgullo. ¿Sabían eso? Porque la timidez es una forma de, me dicen una cosa pero yo hago otra. ¿Les ha pasado a ustedes en el matrimonio en alguna vez que usted le dice a su esposo, amor, por favor, cuelga la ropa? Y él dice, sí, luego, y ese luego nunca se dio. Él no peleó, solamente te dijo, sí, luego, y no lo hizo. ¿Sabe cómo se llama eso? Una hostilidad pasiva. Sí, pero no.
Porque hay gente que es así. Mire, hay personas que uno, por ejemplo, les puede decir, siéntese, y se sienta. Pero dice, pero estoy de pie por dentro. Eso es orgullo. Lo hago pero mi manera. ¿Y qué? ¿Qué es eso? Entonces Dios resiste a los orgullosos. Quiero regalarte esto, por favor. Quizá, este es el número ¿qué? ¿En qué punto voy ya? Ya me perdí. 5. Su punto número 6. ¿Quieres ser sabio? No llenes tu mente de basura. Porque estamos preocupados por el medio ambiente, que no tiremos la basura, que no contaminemos los ríos y todo este tema. Pero ¿con qué estás alimentando tu mente? ¿Qué ves en las noches cuando te acuestas a la 1 de la mañana en tu celular? ¿En serio? ¿Estás viendo las predicaciones de los domingos? No lo creo. ¿Qué ves? ¿Con qué alimentas tu mente? Porque si tú alimentas tu mente con esas narconovelas, porque si tú te conviertes en un experto de los reality de las Kardashian, y hay gente que yo escucho unas cosas, pues ¿cómo? ¿Con qué vas a alimentar tu mente, iglesia? ¿Cómo es que se llama ese reality que meten a todos en una casa? El último que ganó. Ay, gracias, porque yo quería saber quién lo veía. Eso. El pez muere por la boca, hermano. No llenes tu mente de basura, porque te vas a lastimar. Entonces, miremos lo que se dice acerca de Daniel. Y ojalá que esto se diga acerca de ti. Mira lo que dice el versículo 12 del capítulo número 5 de Daniel. Daniel 5:12, y con esto quiero cerrar. Este hombre Daniel, a quien el rey le dio por nombre Belsasar, tiene un intelecto excepcional. Está hablando de Daniel. Rebosa de conocimiento y de entendimiento divino. Puede interpretar sueños, explicar acertijos, resolver problemas difíciles. Mande a llamar a Daniel y él le dirá el significado de lo que está escrito en la pared. ¿Te gustaría que en algún punto de tu vida, cuando tus hijos necesiten sabiduría, tú puedes decir, voy a buscar a mi papá? Mi papá es un hombre de conocimiento, de entendimiento divino, de un intelecto excepcional. Puede interpretar mis acertijos, puede decirme cómo. Qué maravilla, ¿no les parece a ustedes, iglesia? O que va al contrario, no, mi mamá no puede ni con sus problemas. No, mi mamá está más en problemas conmigo. Toda la vida resultaron peleando por lo mismo. Toda la vida ella frustrada y él frustrado. Nada, quiero decir a mis papás. ¿Cómo quieren que los tuyos piensen de ti? Por eso necesitas esos 5 puntos. A ver, retomémoslos. ¿Cuál es el primero? El primero, entrégate al aprendizaje continuo. Segundo punto, pregúntale a las generaciones pasadas. Tercer punto, sé humilde delante de Dios. Cuarto punto, ¿qué? ¿No hubo? ¿Me quité el quinto? Entonces por eso es que yo digo, ¿por qué me sobra uno? A veces es el cuarto. ¿Qué? Aplicar el conocimiento. Y quinto y último punto, ahora sí, no llenes tu mente de basura. Iglesia, porque Dios te va a dar el regalo del conocimiento. Él es el consejero y te lo va a regalar a ti. Pum, 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 sabiduría, sabiduría, sabiduría. Miren, honestamente, iglesia, yo les quiero decir una cosa. Aquí, mi mamá aprendió a leer la Biblia. Mi mamá aprendió, perdón, a leer leyendo la Biblia. Mi mamá no tuvo escolaridad. Mi viejita, yo recuerdo que se sentaba y empezaba
a leer, a tratar de leer, y ella aprendió a leer leyendo la Biblia. Así que la señora, lo único que tiene para darme es Biblia. Mi mamá no fue a una educación formal, mi mamá nunca tomó una capacitación especializada en un doctorado, cosas así, nunca. Pero yo tengo una situación difícil, hermano, y yo puedo levantar con seguridad ese teléfono y le digo: mamá, tengo este problema. Y normalmente cuando una persona es sabia en consejo, ¿sabes qué te va a decir? Lo que no quieres escuchar. Pero sabe por dónde. Necesita sabiduría. Mire lo que sigue diciendo acerca de Daniel. Versículo número 14 de Daniel capítulo 5. He oído que el espíritu de los dioses vive en ti y que tienes mucha percepción, entendimiento y sabiduría. Se lo está diciendo el rey. La Biblia dice que el hombre diligente delante de los reyes estará. Así que, amados, el segundo regalo para esta Navidad es esto. Dios te va a dar esto: percepción, entendimiento, sabiduría. Daniel se convirtió en el consejero de Nabucodonosor. ¿Cómo se llama? Nabucodonosor. El rey del rey Darío y del rey Ciro, de los más grandes de los grandes. Y este rey, que nunca le pidió consejo, solamente cuando tenía la soga del cuello, por eso murió. Déjame decirte una cosa: cada vez que te ponen a estudiar, a leer, cada vez que te ponen a eso, es porque te aman. Cada vez que te ponen a ver, estudia, capacítate, es porque te aman. Déjate amar. Vamos a aprender conocimiento. Vamos a ser sabios. ¿Les parece bien? Vamos a ponernos de pie, iglesia, vamos a orar. ¿Dónde están los músicos? ¿El arrebatamiento? Mené, Tekel, Parsin. Ha sido contado, has sido pesado y ha sido dividido. Sido contado, tienes los días contados. Tekel, ha sido pesado, no tienes contenido. Parsin, por eso se dividió, por eso se acabó. ¿Qué quieres que diga la escritura en tu pared? Vamos a orar. Cerramos nuestros ojos. Amado Padre, algunos de nosotros tendremos momentos de aflicción. Algunos de nosotros tendremos momentos dolorosos. Pero yo pido, Padre, por esta iglesia. Yo te pido que tú cierres tus ojos y te concentres en Cristo. Quiero que mires a Jesús. Quiero que le digas: tú eres admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Quiero tu sabiduría en mí, Señor, porque a veces no sé por qué camino caminar, no sé qué decisiones tomar, o cuando vienen crisis a mi vida, no quiero buscar los astrólogos, los adivinos, los brujos, los médiums. Te quiero a ti, Señor, en mi vida. Este rey Belsasar fue un torpe. Fue un torpe porque en vez de ser el ejemplo para su pueblo, se emborrachaba con su pueblo, hacía fiestas y hacía una cantidad de cosas, y lo santo lo profanó, lo hizo pagano. Una persona puede estar en la iglesia mirando redes sociales en vez de estar enfocado en una enseñanza. Una persona puede estar aquí por cumplir, pero no necesariamente por aprender. ¿Con qué corazón estás aquí hoy? Muéstrale tu corazón y tus intenciones a Dios. Mené, Tekel, Parsin. Yo no quiero recibir esas palabras, Dios mío.
No las quiero recibir ni en mi vida personal, ni las quiero recibir en mi negocio, ni con mi esposa, ni nada de eso, Señor. Yo quiero, Señor, que tú me digas las palabras: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Esas fueron las palabras para Daniel, un hombre que se llenó de conocimiento. Decido aprender, decido saber más, decido, Señor, capacitarme más, pasar la crisis de la ignorancia, librarme del orgullo de creer que lo que yo sé y lo que yo siento es suficiente. No es cierto, Señor. Yo tengo, Padre, yo como pastor, yo tengo mis consejeros. Yo tengo una psicóloga de planta también para mí. Yo tengo mi pastor Guillermo Celis. Tengo, Señor, hombres como Jairo Aguirre y otros hombres de Dios que de cuando en cuando voy a tener que recurrir, voy a tener que llamar. Así que dile a Dios: necesito un mentor, un líder, una líder. Quiero modelos, personas que han atravesado o están atravesando lo que yo voy a atravesar: sufrimientos, pérdidas, tragedias, angustias, dolores, para saber cómo salir de estas cuevas oscuras. Quiero hermanos en la fe que cuando esté caído me puedan dar una mano, me puedan prestar un hombro y simplemente llorar. Quiero tener mis discípulos, Señor, gente a la que yo pueda enseñarle también. Tú eres Dios, tú eres Dios, dile. Quiero que me mires, Jesús. Gracias por el regalo de la sabiduría. Gracias, Señor, porque estás aquí. Vamos a adorar juntos a Jesús. Levanta tu corazón al cielo.